Luis, en primer lugar me gustaría preguntarle por el populismo. ¿Cuál es su definición del populismo? Bueno, yo creo que el populismo es una expresión de la que efectivamente se ha usado y abusado de todas las maneras y desde finales del siglo pasado se vienen llamando populistas a muchísimas cosas diferentes y a veces contradictorias. Y yo creo que ha tomado más fuerza el término cuando ha habido, digamos, algunas organizaciones políticas o movimientos políticos que han asumido el término no como peyorativo, sino como definitorio de lo que ellos hacían, ¿no? Yo, para dar más que una definición, un ejemplo, diría que el populismo es a la política lo mismo que el sensacionalismo es a la prensa. Nadie, creo, que trabaja en la prensa podrá decir que alguna vez no ha caído en la tentación de dar un titular sensacionalista para ganar lectores, incluso, digamos, en la dinámica actual en la que están los medios de comunicación, muy pendientes del clic de la audiencia, pues seguramente es una tentación inevitable. Pero eso no quiere decir que no haya que mantener la diferencia entre sensacionalismo y periodismo, ¿no? Y pasa lo mismo en la política. Digamos, aunque el populismo sea decirle a la gente lo que la gente quiere oír, sea una tentación constante para un político que busca votos en época electoral, pues creo que hay que mantener la diferencia entre la política y el populismo. Porque aunque todos los partidos sean en cierta manera populistas o en ciertos momentos populistas, la verdad es que si uno hace promesas que sabe que no va a poder cumplir, más tarde o más temprano, digamos, los partidos convencionales acaban pagando ese crimen en las urnas, ¿no? Más tarde o más temprano y peor o mejor. Pero, digamos, la diferencia es que los partidos populistas siempre tienen una excusa para no cumplir, que es que hay un gran enemigo, una trama oscura que impide que se cumplan las promesas, y entonces hay que luchar contra ese enemigo que está, en el fondo, más allá de la política, ¿no? ¿Y cómo cree que se está manifestando en estos momentos el populismo en España? Bueno, yo creo que en España se manifiesta igual que en el resto de Europa o en América, es decir, es una tendencia muy marcada digamos, a frenar o a abandonar, digamos, las responsabilidades políticas, ¿no? Digamos, la construcción, de lo que decía antes, de un gran enemigo que, digamos, sirve para fomentar una situación de enfrentamiento social, es electoralmente muy rentable a corto plazo, pero, digamos, claro, a largo plazo es muy peligroso para la política. Entonces yo creo que la manifestación en España, como en otros países, es, digamos, hacia una erosión del pacto social, de la misma idea de pacto social, y un poco crear la ilusión en la ciudadanía de que puede haber una política que sea mejor que la política, que sea mejor que la democracia representativa, que vaya más lejos a la hora de cumplir las aspiraciones, y digamos lo malo de esas expectativas es que siempre acaban frustradas, claro. José Luis, ¿cómo es posible que un partido que está presentando continuos casos de corrupción siga contando con la confianza de la mayoría de los ciudadanos? Bueno, porque la corrupción en España y en general la corrupción política en general responde, digamos, a una situación de, o sea, digamos, está correlacionada con cuáles son los estándares de moralidad pública de un país, ¿no? Los estándares de moralidad pública en España hay que reconocer que son bajos. Entonces, la corrupción, lo que llamamos la corrupción política, no es más que la muestra de un estado de poco cumplimiento de la ley, de poca amistad, digamos, con la ley, que en general hay en España. Yo siempre pongo un ejemplo que comprendo que es un poco simplista, pero es decir, lo que tienen las democracias de bueno o de malo es que todo el mundo puede llegar a la política. Entonces, si uno tiene un vecino, como supongo que todos tenemos, que de vez en cuando, en vez de echar la bolsa de la basura en el contenedor, pues la deja en el alcorque del árbol que hay a la puerta, pues cuando llega a presidente de la comunidad o a presidente de lo que sea, evidentemente se comportará de la misma manera. Es decir, que este es un país en el cual, como digo, los estándares de apego a la legalidad, de moralidad pública, son muy bajos. Y en realidad, aunque se critica mucho la corrupción, pero se critica mucho la corrupción de los demás, y mientras que la propia no suele uno verla.
no hay autocrítica. No, y sobre todo, digamos, muchos de los que critican la corrupción y digamos, se escandalizan mucho, en su propia conducta, digamos, procuran ocultar sus complicidades, ¿no? Pero como digo, no es una cuestión ni de personas, ni siquiera de conceptos, es una cuestión de, en fin, de legalidad y sobre todo de buscar, porque hay mucho escándalo con la corrupción política, pero muy pocos instrumentos que se hayan puesto de verdad para impedir la corrupción. No se puede pensar que la gente se va a hacer buena de pronto, pero sí se puede poner los medios para que, digamos, sea más difícil. Se le acusa a los dirigentes, especialmente de Podemos, de una soberbia intelectual, especialmente en estos debates, estas disputas entre Iglesias y Rivera, fundamentalmente. ¿Qué opina un intelectual de este calificativo, ¿no?, de soberbia intelectual? Bueno, ojalá, digamos, hubiera soberbia intelectual. No, yo creo que es un error juzgar a los políticos desde el punto de vista de sus en fin, conocimientos académicos, etc., ¿no? La aspiración, digamos, a presumir de fundamentos intelectuales tiene que ver con la idea de que hay algún soporte teórico que hace que la política sea mejor o más acertada. Yo no creo que realmente, digamos, la posesión de grandes conocimientos intelectuales, que no creo que sea el caso de ninguno de los dos personajes a los que nos referimos, pues no es necesaria, digamos, ni es un elemento para la política. Está muy bien que la gente esté en general muy bien formada, pero creo que el que uno pueda presumir de haber leído tal libro cuando además cita mal el título, pues tampoco es una gran ayuda. Forma parte un poco del espectáculo, pero no creo que sea una cosa importante. Ahora me gustaría hablar sobre su relación con otro escritor, con Zizek, al que he leído que usted acusa de utilizar el populismo a lo Trump o incluso el abuso de redes sociales, como puede ser Twitter. Entonces, me gustaría saber cuál es la contribución a la vida política de herramientas como Twitter. ¿Es constructivo o bueno, fomenta el yo proselitismo? no soy un detractor de las redes sociales, tampoco soy un defensor a machamartillo, ¿no? Quiere decir que soy un usuario de las redes sociales relativamente pacífico y no creo que sean, digamos, ni la causa de todos los males ni el remedio de todos los males. Lo que sucede es que, digamos, el auge de las redes sociales coincide y cobra importancia al mismo tiempo que se produce un desprestigio muy importante en las fuentes tradicionales de formación de la opinión pública. Para empezar, la prensa, pero también incluso los tribunales de justicia, que son los que están llamados a establecer cuáles son los hechos, ¿no? Pues también estar en un proceso de erosión muy importante. Entonces, digamos, es muy diferente escribir en un periódico donde uno tiene que pasar un montón de controles, donde la información está jerarquizada, donde no puede uno confundir la opinión con la información o con la publicidad o con la propaganda, que escribir en las redes sociales donde realmente todo eso no se distingue, ¿no? Donde uno cuenta lo que le pasa por la cabeza o por algún otro órgano y no tiene que pasar ningún control. Entonces, digamos, la cuestión es que en esos medios tiene uno para conseguir un impacto que provocar un cierto escándalo, ¿no? Y entonces el problema de intelectuales como Zizek o algunos otros, digamos, no es Zizek el primero que lo ha hecho, es, digamos, observar que como es muy difícil causar impacto en las redes sociales y en la opinión pública tal y como está actualmente configurada, pues es mucho mejor suscitar el interés a través de opiniones muy escandalosas, muy contracorriente, muy aparentemente bárbaras, detrás de las cuales desde luego no hay barbarie, ¿no? Es decir, que aunque Zizek diga que el problema de Hitler es que no fue lo suficientemente violento, evidentemente si se le pregunta no dirá que está de acuerdo con Hitler, ¿no? Dirá que, bueno, que es que no fue lo suficientemente radical en algún sentido que pueda ser defendible. Pero el problema es que es preciso, digamos, utilizar el escándalo para abrirse paso en las redes sociales y para abrirse paso en los nuevos medios de opinión pública. Porque claro, si uno se limita sencillamente a defender el Estado de Derecho, las instituciones, la separación de poderes, pues como si dijéramos no se come una rosca.
¿No considera que quizá el uso de las redes sociales podría hacer calado de la filosofía en los jóvenes? Bueno, yo creo que es como cuando se dice ya el cine no existe como existía antes, bueno, pero en algún lado estarán los guionistas, estarán en las series de televisión, en los videojuegos, en algún sitio estará el talento que antes estaba en el cine, ¿no? Yo creo que yo soy, como digo, partidario del uso en general de Internet y me parece que es una herramienta importantísima. Lo que sucede es que, claro, es una herramienta importantísima siempre que uno posea, digamos, las redes fundamentales para aprovechar esa oportunidad. Quiero decir, si alguien es músico, pues evidentemente es un avance enorme que cuando antes tenías que ir a conseguir una partitura viajando por el mundo e incluso haciendo una inversión muy importante, pues ahora la puedes conseguir en un momento. Pero claro, hay que saber música y hay que conocer el valor de la partitura, si no, eso no sirve para nada, ¿no? Por último, ¿cuál es el papel que juega la filosofía en la vida? Bueno, yo creo que hay muchas discusiones y es, digamos, tan vieja como la filosofía, la discusión de cuál es el papel que debe desempeñar la filosofía, cuál es el lugar de la filosofía en la ciudad, digamos, en los asuntos de la ciudad. Y yo creo que la filosofía está situada en un lugar intermedio entre la academia y el mundo, ¿no? Siempre parece demasiado académica para el mundo y demasiado mundana para la academia, nunca acaba de encontrar su encaje en el sistema educativo. Algunas veces la filosofía ha muerto, digamos, porque se ha acartonado en lo académico, otras veces ha muerto de tanto sumergirse en lo mundano. Y yo creo que en realidad el lugar de la filosofía en la ciudad es la Facultad de Filosofía. Creo que ese es el lugar ideal, por mucho que sea siempre un lugar, como digo, intermedio entre el saber especializado, profesional y, digamos, los saberes del mundo. Y que todos los intentos, y si uno se apega a la tradición, pues digamos, existe filosofía por dos razones. Primero porque se enseña y después porque se escribe, ¿no? Ahora mismo no es un buen momento seguramente para los filósofos, porque la filosofía está en crisis en el sistema educativo y también, digamos, los libros en general están en crisis y el libro de filosofía no digamos. Pero bueno, la filosofía siempre ha estado bastante en crisis. Hay que pensar cómo terminó Sócrates, que era el fundador del gremio, ¿no? Pues bueno, José Luis, hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias por Gracias a atendernos. vosotros.